Llevo ya 19 años escribiendo cartas para pedir justicia por mi hermana Soledad. La escribo para que todo el mundo pueda darse cuenta de lo que sufre una madre. Se levanta con un solo pensamiento: el poder hacer justicia. El siguiente caso se ha erigido como una de las mayores incógnitas ocurridas en el territorio andaluz. Es la historia de una jovencita risueña y amada por los suyos, pero también, tal y como parecen apuntar las evidencias, la de un espeluznante entramado cuyo centro parece ser la corrupción de las autoridades de aquel entonces. Todo, quizás con el único objetivo de permitir a las fuerzas del mal operar a sus anchas. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Soledad Donoso. Soledad Donoso Toscano vino al mundo el 30 de abril de 1974 en la ciudad de Córdoba, en Andalucía, al sur de España. Fue la segunda de 5 hermanos nacidos de la unión entre María del Carmen Toscano y su esposo Darío Donoso. Descrita por todos como alegre, bonita y vivaz, Soledad transitó por la infancia y la adolescencia sin contratiempos, hasta que, finalizada la escuela secundaria, decidió dejar de estudiar y a mediados de 1991 consiguió empleo en una pizzería local. Por lo demás, aparte de procurar cumplir con sus recién adquiridas obligaciones, como muchas otras chicas de su edad, por entonces Soledad disfrutaba de la música, las salidas con amigos y compartir con sus hermanas. De ellas, únicamente han trascendido los nombres de 2, Mari Carmen y María del Mar. Coqueta y amante del maquillaje, a Soledad le gustaba posar en las fotos e incluso a veces bromeaba diciendo cuánto le gustaría convertirse en modelo. Pero también, como era de esperarse, le gustaban los chicos y justo por aquella época conoció a uno que en principio le resultó encantador. Su nombre de pila, apenas uno de los poquísimos datos concretos que se han hecho públicos, era Rafael. El hombre en cuestión era jefe de una pandilla de los bloques de apartamentos de la Sagrada Familia y estaba involucrado en una relación de pareja fija y estable con otra mujer. Aún así, entre él y Soledad pronto tuvo lugar un romance algo intermitente, pero sobre todo tumultuoso. A su vez, diversas fuentes han coincidido en señalar que Rafael gozaba de cierta protección en otros ámbitos, pues tenía un tío que por aquel momento era policía activo y a quien apodaban Falconetti. Se trataba de un personaje que había ganado fama por golpear a quien quisiera con total impunidad y que además solía estar acompañado por un tal Manoplas, que presumiblemente también era integrante de la fuerza. Con el paso de las semanas y los meses, Soledad llegó a descubrir, tal y como le narró a una de sus amigas más cercanas, que Rafael tenía 2 caras, una dulce y otra agresiva.
Pero lo que resultó especialmente difícil para ella fue entender que lo que en principio le había atraído tanto de él, que era aquel carácter fuerte y apasionado, no era más que una violencia descarnada. En entrevistas posteriores, los más íntimos de la chica han contado de un episodio en el que, estando en su auto, Rafael la ató y luego rodeó su cuello con una cuerda y ejerció presión, intimidándola incluso con un arma blanca. Otros testimonios han indicado que, en una oportunidad, le pasó un objeto filoso por el cuerpo, le rompió el sujetador, le cortó un mechón de cabello y hasta la amenazó con tomarla por la fuerza. Pero a pesar de todas esas vivencias escalofriantes y en contra del consejo de sus amigos, Soledad parecía incapaz de apartarse de él, presa quizás de esa extraña fascinación que ciertas jóvenes sienten por sujetos peligrosos. En vista de los sucesos acaecidos más tarde, tampoco resulta descabellado pensar que ella le hubiese insistido para que dejase a su novia formal, algo en lo que Rafael no tenía ninguna intención de ceder. Sin embargo, a mediados de 1992, Soledad decidió finalmente romper todo vínculo con Rafael, desatando así la furia de este. En paralelo, durante las ferias de la ciudad, conoció a un joven llamado Antonio. Al igual que en el caso anterior, la información sobre él es realmente escasa, pero en líneas generales es sabido que trabajaba en un bar local. Ese encuentro, no obstante, no pasó de ser un mero intercambio de sus respectivos números telefónicos porque, a diferencia de Rafael, Antonio tenía novia y no era su interés engañarla. El lunes 28 de septiembre de 1992, Mari Carmen le pidió a su hermana la motocicleta que solía usar para ir a su trabajo, de modo que por ese día a Soledad no le quedó más remedio que cumplir su rutina a pie. Faltaban 15 minutos para las 6 de la tarde cuando Soledad, a los 18 años, salió de su casa en la Plaza de San Pedro, en pleno casco histórico de Córdoba, rumbo al trabajo. Vestía un suéter tejido gris y llevaba un bolso de mano. Luego de cruzar a la izquierda, seguramente hacia la Plaza del Vizconde, su rastro se desvaneció por completo. Años después, varios testigos afirmaron haberla visto subirse a un auto deportivo rojo. Con base en las distintas declaraciones, el criminólogo e investigador canario Félix Ríos pudo reconstruir los hechos, llegando a la conclusión de que un automóvil procedente del barrio de San Pedro de Córdoba se detuvo sobre las 6 de la tarde en el Arenal Alto, una zona de difícil acceso del río Guadalquivir. De él descendieron Soledad y un joven de edad, estatura y complexión similar a la de ella. Por lo que indicaban sus gestos, la jovencita pareció protestar, aludiendo que quería regresar a Córdoba, probablemente para cumplir con sus obligaciones laborales. Pero haciendo caso omiso, el sujeto en cuestión procedió a sacar una botella de cerveza del interior del vehículo, cerró con llave y se fue caminando, atravesando la vertedera de escombros que los separaban del río. Entonces, Soledad no vio más opción que seguirlo. Una vez, junto a la corriente, la pareja discutió y, en ausencia de miradas ajenas, el hombre le propinó a Soledad varios golpes con un objeto contundente. Entre ellos, uno en la cabeza resultó mortal, según recogieron décadas después 2 informes antropológicos judiciales. A continuación, el agresor arrastró el cuerpo de su víctima hasta el agua y, tomando los objetos personales de Soledad, se marchó. Luego, ya de regreso en el auto rojo, huyó a gran velocidad. A eso de las 7:30 de la tarde, viendo que Soledad llevaba hora y media de retraso, los dueños de la pizzería llamaron a su casa para preguntar por ella. Pero, por supuesto, sus seres queridos nada sabían de la chica,
y a lo largo de esa noche, que se les hizo eterna, no pararon de buscarla. Soledad no se había llevado dinero ni ropa y apenas contactados, nadie en su círculo cercano supo dar razón de su paradero. Así que transcurridos 2 días sin noticias, la familia interpuso la denuncia por desaparición. No obstante, asumieron que era mayor de edad y que por ende se había marchado por voluntad propia, y la policía no empezó a investigar su ausencia, sino hasta una semana después. Pero aunque registraron su habitación y entrevistaron a sus conocidos, no hubo ningún avance. Hasta que el miércoles 14 de octubre de 1992, mientras se hallaba cazando pájaros con una escopeta de plomillos en el Arenal Alto, un hombre resbaló y allí, junto a los espesos matorrales, descubrió lo que a todas luces era un cuerpo sin vida. Había quedado muy deteriorado tras las fuertes lluvias que se dieron por aquellos días en la ciudad, pero aún llevaba ropa. Una vez que se dio el respectivo alerta a las autoridades, los agentes creyeron que, a juzgar por la vestimenta y un bolso, que se trataba entonces de Soledad, aunque en su interior no había documento de identidad. Sí hallaron algunos objetos personales, incluyendo un paquete de cigarrillos. Desafortunadamente, las alimañas del lugar habían deteriorado mucho los restos. Acorde a descripciones de algunos medios, la cabeza estaba a 1 metro de distancia del resto del cuerpo, y también faltaban vértebras y una de las manos. Aún llevaba el mismo suéter gris y cerca de ella fue hallado también un encendedor rojo. Los restos fueron trasladados a la morgue y enseguida la policía puso al corriente a la familia, aunque les advirtieron que por el momento, y sobre todo, dadas las condiciones del cuerpo, no era posible verla. Como era de esperarse, el dolor de los hermanos y los padres de Soledad dio paso a un terrible disgusto que se justificaba debido a la impotencia que les causó seguir rodeados de incógnitas. En la autopsia efectuada, además de confirmarse la identidad de la víctima, se determinó que había fallecido el mismo día de su desaparición. Asimismo, al margen de lo que para muchos resultaba más que evidente, el informe forense no tuvo reparos en concluir que no había señales de violencia en el cuerpo de la chica ni ningún tipo de lesión traumática vital. De hecho, se llegó a la conclusión de que, como resultado de la falta de algunas vísceras y el mal estado que presentaban las encontradas, sumado a la intervención de alimañas y las inclemencias del tiempo, no era posible determinar si la causa del deceso había sido violenta o natural. Por lo demás, nada parecía apuntar a que se hubiese tratado de un robo, sobre todo considerando que la joven aún llevaba su reloj. Más tarde, los familiares pudieron hacer el reconocimiento no de los restos, pero sí de las pertenencias. Así confirmaron que eran de Soledad el suéter y el encendedor rojo y que el paquete de cigarrillos era el mismo que la chica le había quitado a su padre. Sin embargo, dado que no estaban contemplados en aquel entonces, las autoridades no practicaron análisis a ninguno de dichos objetos. En cambio, lo que sí hicieron fue volver a revisar con mayor minuciosidad la habitación de la víctima y en el proceso hallaron un papel con los números de teléfonos de Antonio, el de su casa y el del bar donde ella trabajaba. Como consecuencia, Antonio quedó detenido casi al mismo tiempo que varios testimonios coincidieron en señalar a Rafael como probable sospechoso. Al final, después de 10 días tras las rejas y sin pruebas en su contra, Antonio consiguió pagar la fianza de 600 euros y recuperó su libertad. Pero por increíble que parezca, en el caso de Rafael, las cosas fueron bastante más sencillas, pues cuando se dieron a la tarea de interrogarlo, él les dio una coartada
y a los agentes les bastó con que luego su novia corroborara su relato de que habían estado juntos durante el día de los hechos. En lo sucesivo, armados de un valor admirable, los seres queridos de Soledad alzaron sus voces en reclamo de justicia, un pedido que, a su vez, recibió el fraterno apoyo de la población. Además, se multiplicaron los homenajes y despedidas con flores y carteles para aquella jovencita cuya vida no solo le fue arrebatada de la peor manera, sino que, en ausencia de un culpable, parecía no poder ni siquiera llegar a tener el descanso que su alma merecía. 11 meses después del hallazgo del cuerpo, el DNI de Soledad apareció en una comisaría. Fue entregado por una ciudadana que se lo encontró en la calle y a la que además no le tomaron declaración. Asimismo, varios de los testigos que declararon al final de la instrucción afirmaron que sus primeras declaraciones podrían haber sido cambiadas, modificadas u omitidas. En la mayoría de los casos en los que ocurrieron estas irregularidades, se trataba de personas que señalaron a Rafael como sospechoso. Luego, antes de llegar a ser analizado, el reloj de la joven se extravió de manera inexplicable mientras reposaba en el cajón de la mesa de un agente judicial. Por tanto, no fue de extrañar que tanto para la familia como para los letrados que la representaban, la investigación policial fuese más que cuestionada. Estaban convencidos de que la pesquisa no profundizó en lo esencial y presentaba lagunas dejadas intencionalmente. Así, pese a que el caso fue archivado, los seres queridos de Soledad siguieron convencidos de que el culpable había sido alguien muy cercano a ella, mientras hicieron todo lo posible para mantener vivo el recuerdo de lo ocurrido, y durante cada aniversario del crimen se dieron la tarea de publicar en un diario local una carta que mencionaba la desaparición y el cruento destino final de Soledad. En su afán de lograr certezas y sobre todo de obtener justicia, la familia llegó a hipotecar la casa para pagar los servicios de detectives privados que a la larga lo único que hicieron fue quedarse con el dinero. De tal modo, con el paso de los años, a la madre de Soledad no le quedó más remedio que esperar un golpe de suerte. Justamente, a mediados de 2004, un diario local se hizo eco de una denuncia por violencia doméstica que señalaba como agresor a Rafael, que para entonces tenía 38 años y le habían dictado una orden de alejamiento de su esposa, aunque ésta había consentido en darle una llave de su domicilio. Pero en la madrugada del miércoles 9 de junio de ese año, Rafael llegó acompañado de un amigo y puso música a alto volumen, lo que de inmediato le fue recriminado por su mujer y como resultado tuvo lugar una pelea. Alertados por los gritos y pedidos de auxilio de ella, los vecinos dieron la alerta a las autoridades y frente a los oficiales, la esposa denunció a Rafael, quien se marchó del lugar. Pero cuando constató que los agentes se habían ido, decidió retornar. Por fortuna, la mujer tomó la previsión de asegurar la puerta de la vivienda desde el interior por las dudas. Cuando él volvió y notó que no era bien recibido, comenzó a proferir insultos e incluso amenazó con atentar contra la vida de su esposa. Así las cosas, Rafael fue detenido por la policía y trasladado a la comisaría. Allí, durante la requisa de rigor, le fue incautada un arma blanca y posteriormente fue puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia. Si sucedió algo al respecto o no, ha sido casi imposible de rastrear, pero a la luz de los eventos que tuvieron lugar, transcurrido un tiempo, todo parece apuntar a que aquel impasse no tuvo mayor trascendencia. Entretanto, el paso de los años iba acercando el caso de Soledad hacia su inexorable cierre,
lo que debía ocurrir en 2012, al cumplirse 20 años del crimen. Es decir, que en el escenario de no descubrirse novedades, se cerraría del todo. Conscientes de ello, la familia emprendió a puro pulmón una campaña de pegada de carteles en busca de datos, pistas o testimonios que se hubiesen escapado 2 décadas atrás y que, en última instancia, ayudaran a mantener viva la llama de las búsquedas. La petición de auxilio pareció rendir frutos cuando, en primer lugar, se puso en contacto con ellos Félix, el criminólogo e investigador canario. En su rol de representante de Laxmi, una asociación que buscaba dar salida a familias afectadas por crímenes que no hubiesen podido ser resueltos por la policía o los jueces, Félix y otros 2 letrados repasaron los miles de folios del caso en busca de lagunas y, por supuesto, nuevas pruebas que se pudieran realizar gracias al avance de la tecnología. Finalmente, en mayo de 2012, la sección tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba admitió la petición de la familia de reabrir la investigación. De ahí en más, ellos pidieron que se llevaran a cabo pruebas sobre el encendedor y el suéter. Sin embargo, se toparon con un nuevo obstáculo cuando resultó que ambos elementos se habían extraviado. Al año siguiente, se exhumó el cadáver de Soledad, se le hicieron nuevas pruebas forenses y también se realizaron otros interrogatorios a más testigos. Luego, a los 10 meses de la reapertura de la causa, la jueza instructora levantó el secreto de sumario y nuevas técnicas criminalísticas arrojaron que, en efecto, Soledad había perecido a causa de un ataque violento. Como resultado, Rafael fue el único imputado por el posible delito de homicidio y la juez de instrucción a cargo del expediente le tomó declaración. Pero si bien en esa oportunidad él reconoció que existió un vínculo con la joven, negó tajantemente haber tomado parte del crimen y al término de la audiencia abandonó los juzgados en compañía de su pareja por ese entonces. Según se supo en aquel momento, fueron pocas las novedades que dejó el interrogatorio, aunque Penélope Castejón, que era abogada de la familia Donoso, no dejó pasar por alto el hecho de que se había mostrado nervioso y, por último, que la investigación tenía que continuar tal y como esperaban sus clientes. Un punto que resultó por demás cuesta arriba fue el del automóvil rojo. En ese sentido, las distintas indagaciones coincidieron en el modelo, un Volkswagen modelo 91, de acuerdo con uno de los testigos, de óptica frontal ovalada y con matrícula CO de la serie AB. Sin embargo, las pesquisas terminaron por arrojar que, considerando que a lo largo de los años la familia del único imputado había poseído varios autos muy similares, lo más probable era que, en el caso cierto de que el conductor hubiese sido Rafael, él mismo se lo hubiese prestado a alguien que no supo ni sabe para qué fue utilizado. De hecho, la Policía Nacional interrogó a 22 propietarios de vehículos que respondían a dichas características, pero sin poder dar con quién le dejó el auto al sospechoso. Al respecto, en declaraciones a un importante medio europeo, el criminólogo Félix comentó en vista de que las labores de la policía habían sido infructuosas, planeaban llevar a cabo algunas iniciativas para localizar el auto. No se olvidó de subrayar el hecho de que si el propietario del vehículo sabía que los buscaban y no daba la cara, de entrada incurriría en el delito de encubrimiento de un crimen. Por su parte, Mari Carmen se lamentó de que de haberse hecho una investigación correcta en su momento, como tomarle declaraciones mucho más intensas al imputado, el culpable de lo ocurrido a su hermana ya estaría tras las rejas. Al mismo tiempo, aprovechó para pedir la colaboración de la población para que trataran de hacer memoria por si 20 años atrás alguien había prestado
o perdido de vista un vehículo de las mismas características. Pero lejos de quedarse de brazos cruzados, fieles al tesón y la determinación demostrados a lo largo de tantos y tantos años, además de manifestarse pacíficamente como tantas otras veces, la familia celebró distintas reuniones con representantes de la subdelegación del gobierno. Después de todo, eran demasiadas las aristas y los cabos sueltos en la causa. Así, por ejemplo, solicitaron información al Ministerio de Justicia y el de Interior sobre distintas pruebas llevadas a cabo. También exigieron saber sobre el paradero de cabellos extraviados de Soledad, hasta entonces en manos del laboratorio de la Policía Científica en Sevilla. Si dicha evidencia no aparecía, la familia pidió que se dictara una resolución administrativa para dejar constancia de su pérdida y que por último se establecieran responsabilidades administrativas de los encargados de su custodia. Idéntico pronunciamiento pidieron en lo referido a la pérdida del reloj, así como el encendedor decomisado y que no aparecía en el depósito de pruebas del juzgado, entre otras evidencias. Según fuentes cercanas al caso, por toda respuesta a los ministerios, recomendaron acudir a la vía judicial para plantear dichas solicitudes. En abril de 2013, una nueva pista pareció surgir. Todo ocurrió cuando desde una cabina telefónica, una persona que prefirió mantener su identidad en el anonimato llamó al número habilitado por los dolientes de la víctima para suministrar información. En primer lugar, el ánimo hizo referencia a la presunta implicación de determinados agentes policiales en un posible encubrimiento de pruebas para favorecer a Rafael y que, en resumidas cuentas, se habían asegurado de desaparecer todo lo que lo incriminaba. Y no solo eso, sino que el informante aportó nombres, apellidos y datos policiales de los agentes en cuestión. Pero aún así, tal y como comentó Félix, eran necesarios datos mucho más específicos que permitieran al Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional hilar o instruir diligencias para descartar o afirmar el encubrimiento. De tal modo, lo único que restaba era esperar que la persona volviera a ponerse en contacto. Mientras tanto, un segundo examen del cuerpo de la víctima, ahora realizado por la perito Josefina Lamas, terminó por corroborar la causa violenta descrita unos meses atrás. Esta vez, no obstante, la perito añadió que las últimas horas de vida de Soledad fueron una auténtica pesadilla. A todos los avances, el hecho de que no se pudiera determinar la intervención de una persona concreta en el crimen tuvo como resultado que en 2014 el Juzgado de Instrucción 7 emitiera un auto de conclusión del sumario sin procesamiento. Durante los años siguientes, los familiares de Soledad se abocaron al reclamo de sus restos que, después de ser exhumados, seguían sin recibir la apropiada sepultura. Lejos estaban de imaginar que a casi 30 años de perder a su amada hija y hermana, aquel se convertiría en un nuevo capítulo de ignominia, pues tal y como declararon en 2018 a los medios, para su enorme sorpresa, las autoridades solo les entregaron parte de los mismos. De cualquier modo, durante la tarde del martes 18 de septiembre de 2018, después de celebrarse una misa en el cementerio de la Fuensanta de la capital cordobesa, los restos de Soledad finalmente recibieron santa sepultura. A la semana siguiente, en ocasión del aniversario número 26 del horrible crimen, los dolientes y buena parte de la comunidad volvieron a reunirse en las calles para exigir justicia en un caso que al momento de realizar esta investigación, en junio de 2024, sigue sin acusados ni detenidos. Pero también la oportunidad fue propicia
para recordar a otras tantas mujeres que, al igual que Soledad, perdieron la vida a manos de alguien que prometió quererlas. Lo último que se dio a conocer sobre el caso fue que en 2023, a fin de aprovechar los avances tecnológicos de los que no se disponía previamente, la madre y las hermanas de Soledad insistieron para que se llevasen a cabo pruebas de ADN en algunos de los objetos hallados junto al cuerpo. Pero, de nuevo, resultó ser una calle sin salida. En la actualidad, tras más de 3 décadas sin solución ni culpables, el caso de Soledad Donoso permanece como un misterio inacabable que a su paso ha dejado no pocas hipótesis y rumores, mientras su abatida madre solo puede rogar para que su hora definitiva no llegue antes de conocer las respuestas. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.